Vamos a ver qué es lo que hay de nuevo en la versión 2021.2 de Tableau. Una de las características a destacar más importantes es que se ha rediseñado por completo el lenguaje natural con el que Pregunte a los datos trabaja y está disponible para todos los usuarios viewer. Ahora la forma de interactuar nativamente es mucho más sencilla. Incluye integración perfecta con los dashboards, es decir, yo puedo hacer una pregunta de interés para contestar alguna duda que tenga. Tableau me responderá con un gráfico y yo podré ese gráfico incluirlo adentro de mi dashboard inmediatamente con un nuevo botón. A su vez, hay un nuevo tipo de contenido que se llama lente, de Pregunte a los datos, el cual va a facilitar la selección de estos mismos, ya que ahora vamos a poder definir todo lo que son sinónimos para las distintas columnas y valores o medidas para las preguntas sugeridas de Tableau. Así que si tenemos más de una medida o dimensión a la cual le aplicamos distintas nomenclaturas, ahora podremos aplicarlas para que Tableau nos entienda cuando queramos preguntarles. También se ha mejorado Explique los datos, haciendo que ahora sea mucho más fácil interactuar con los gráficos o las presentaciones o los dashboards en general. Cuando hagan clic ahora en una marca y seleccionen el botón de Explique a los datos, que parece como una lupita o un foco de luz, Tableau propondrá distintas explicaciones para esa marca. Estas explicaciones están basadas en modelos estadísticos, entonces mostrarán variaciones, subidas o bajadas de valoraciones, comparaciones, y de esta manera ustedes podrán analizar en profundidad esos datos o una marca en particular y entender el por qué aquellos datos se muestran de determinada manera. La interfaz ha sido mejorada, por ende ahora abarca también a los usuarios viewer. También se ha implementado la conexión directa a Salesforce desde Tableau Online, entonces pueden iniciar sesión en su cuenta de Tableau Online con las credenciales de inicio de sesión de Salesforce. Luego hay una pestaña de integraciones que ha sido recientemente habilitada para poder interactuar y acceder a sus datos de Salesforce Cloud y Service Cloud y analizarlos directamente en Tableau. Todo esto a través de un libro de trabajo que va a estar listo para utilizar y que va a mantener los datos actualizados. También en la parte de su Tableau Server se ha generado lo que se llama colecciones, o quizás lo vean como recopilaciones, tanto en online y en server, que lo que hacen es organizar todos los elementos que tengamos disponibles en nuestro servidor. Tableau va a generar distintos proyectos y donde va a ir colocando los distintos libros de trabajo para que podamos reutilizar nuestro contenido en diferentes contextos, sin necesidad de crear distintos almacenamientos y colocar el mismo dashboard en distintos proyectos y llegar a una duplicidad de dashboards o de conexiones o de recursos compartidos. Entonces, de esta manera, disminuimos la redundancia de información y de tableros que podemos tener y vamos a irla colocando en las distintas conexiones a las cuales querramos que nosotros o nuestros usuarios accedan. Entonces, al incorporarlos, cada quien utilizará distintas colecciones y encontrará siempre la misma información. A su vez, otra implementación muy interesante es que se ha lanzado Tableau Desktop para la creación web. Se generó una forma muy sencilla de interactuar entre ambos mundos, la versión web y la versión para escritorio, en donde si estamos trabajando en una, podemos cambiar rápidamente hacia la otra. Está disponible un botón en donde podremos hacer clic, nos preguntará, ¿querés irte hacia Tableau Online o Tableau Web? Le diremos que sí y nos abrirá una ventana del navegador y nos abrirá nuestro tablero que estamos trabajando en esa nueva pestaña y viceversa.
Esta transición es muy sencilla, no es para nada compleja, como les comento, es con un solo botón, y lo que hace es que si uno quizás está iniciando su flujo de trabajo en la creación web de una manera quizás rápida o sencilla o para contestar unas preguntas, y tiene interés en continuarlo trabajando en profundidad, puede switchear y hacer esa transición a desktop y continuar con el trabajo más elaborado sin necesidad de realizar una descarga del libro de trabajo, abrir Tableau, buscar el libro y abrirlo. Simplemente se abrirá de un lado hacia el otro. También otra modificación o otro agregado interesante para aquellos amantes de los mapas y para aquellos que les encanta buscar patrones o normas dentro de los mapas, se ha trabajado sobre un panel de capas para estos mapas. Ahora podemos generar distintas mapas y distintas capas sobre nuestros mapas y podremos realizar utilización y control a demanda de las mismas. De esta manera pueden tener un control mayor de los datos geográficos utilizando este panel, entonces pueden ir analizando y quitando y superponiendo capas para llegar a su mejor análisis. De esta manera se brinda un acceso completo a los datos geográficos en un mismo gráfico, en un mismo lugar, en un mismo dashboard, y se les brinda acceso rápido a cada capa de marcas para que puedan hacer su análisis. Pero toda esta información que yo les comenté no es todo. Tableau tiene muchas más highlights en esta nueva versión 2021.2. Se trabajó mucho sobre analítica aumentada, sobre preparación de datos, sobre nuevos conectores, análisis geoespacial. También se estuvo trabajando sobre Tableau Mobile, una organización que quizás ya les comenté. Hubo mucho trabajo de gobernanza de datos. Si ven alguno de estos puntos que les resuenan o que les interesan, pueden dejarnos algún comentario en el chat o contactarse con nosotros y podemos revisar también. Ahora, antes de continuar, tengo algunas preguntitas que quisieras hacerles. Dai, ¿qué te parece? ¿Estamos como para hacerles algunas preguntas a nuestra audiencia? Claro que sí. La idea es que vamos a lanzar una preguntita, una pequeña encuesta, donde ustedes nos comenten cuál es la versión con la que cuentan actualmente de Tableau. Sí, como Dai les comenta, esta preguntita es muy importante porque tengo algo que les va a interesar muchísimo al momento de escuchar la siguiente slide. Bueno, ya lanzamos la pregunta, tienen 30 segunditos para contestar. Dice, ¿qué versión de Tableau tienes? 2020.3 en adelante, 2020.3 hacia atrás, o no sé qué versión de Tableau tengo. ¿Listo? Vamos a dar unos segunditos más. Vale. Bueno, creo que ya tenemos la respuesta. A ver, Bueno, a ver. compartir el resultado. Bueno, veo que tenemos varios asistentes aplicados, ¿no? Sí, la mayoría tienen versión adelante del 2020.3. Bueno, para aquellos que tienen la versión 2020 hacia atrás, exactamente esa versión o una previa, tengo algo muy importante que comentarles, que es que Tableau ha adelantado el fin de mantenimiento de algunas versiones de Tableau Server para el próximo noviembre de 2021. ¿Esto por qué? Porque Tableau, en sus constantes revisiones de seguridad que realiza sobre todos sus productos, ha encontrado vulnerabilidades de seguridad no en las versiones de Tableau, sino en las versiones de las bases de datos PostgreSQL que utiliza. Entonces, frente a problemas de seguridad que podrían haber, se dejarán de mantener estas versiones desde la 2019.3, 4, 2021, 2022 y 2023. ¿Qué quiero decir con esto? Que podrán seguir utilizando sus versiones, pero en realidad el soporte hacia los productos ya no va a estar funcionando. ¿Qué tienen que hacer si se encuentran dentro de estas versiones y necesitan actualizar antes de noviembre? Podemos ayudarlos, les pido que se pongan en contacto con nosotros.
al mail de Dai. Ella con mucho gusto les va a estar contestando y les va a estar indicando los pasos a seguir para que podamos ayudarlos. Esto no significa que el 1 de noviembre sus servidores vayan a caerse o vayan a desaparecer, sino que siempre es mejor estar actualizados y tener mucha conciencia sobre las medidas de seguridad y sobre los consejos que Tableau aplica para nuestros servidores. ¿Qué te parece, Dai? ¿Vamos con la próxima pregunta? Perfecto, vamos con la próxima pregunta. Vamos a lanzarla. ¿Por qué? Porque ahora les quiero mostrar algunas pequeñas cositas y antes de eso quiero saber qué profundidad requerimos para contarles sobre algunas de estas actualizaciones que Tableau tiene para esta nueva versión. La pregunta dice, ¿qué nivel de experiencia tienes? ¿Nivel inicial, nivel intermedio o nivel avanzado? Obviamente en el manejo de la herramienta. Vamos a dar unos segunditos más. Bueno, creo que ya tenemos el 100% de las respuestas. Voy a compartir el resultado. Mira, Caro, que tenemos el 82% de nuestros participantes están en un nivel inicial, el 9% en un nivel intermedio y el 9% en un nivel avanzado. Bueno, entonces me parece que para aquellos en nivel inicial, vos tenés un comentario un poquito más adelante, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué les parece entonces? Sí, basándonos en este detalle, les voy a mostrar un poquito algunas de las mejoras y cambios que realizó Tableau. Les voy a compartir, denme un momento, y ahí contéstame, Dai, si estás viendo un tablero en Tableau Online en este momento. Sí, ya lo vemos. Excelente. Bueno, como les comenté sobre el explique los datos para las personas con licencias Viewer, y en realidad para todos hoy en día, quizás es una herramienta que tiene mucho poder, mucha fuerza, pero que alguno de ustedes puede que no conozca aún. Es una manera de realizar quizás un análisis al cual todavía no llegamos a realizarnos algunas preguntas o que Tableau pueda tener un enfoque distinto. Entonces, pensemos que yo estoy en mi tablero de ventas, que yo tengo muchos productos, distintas categorías, vengo vendiendo mis productos desde 2018 y quiero tratar de entender quizás un poco de estacionalidad o qué pasa con algunas, por ejemplo, categorías de producto. Entonces, por ejemplo, me interesa saber qué pasó con mis Office Supplies para mayo de este año, porque quizás esperaba un poquito más de información. Puedo venir y tratar de entender directamente qué sucede con mi Explain Data o explique los datos, pero también puedo venir al resto de mis gráficas, las cuales han sido actualizadas en base a mi selección y decir, bueno, pero me voy a venir a esta categoría de producto. Entonces vuelvo a hacer clic y ahora sí quiero que me explique los datos. Tableau me está comentando ahora que mi profit fue mayor de la esperada, que realicé mayores ventas, que tuve mayores ganancias. Ok, está perfecto, pero ¿qué nos puede estar pasando quizás en otro lado, donde quizás necesite analizar un poquito más? Quizás algo me pasó en febrero, donde tuve menor profit, menores ganancias. Fíjense que hasta tuve pérdidas. Puedo quizás irme a alguno de los otros puntos y empezar a analizar todos estos valores que Tableau está tratando de explicarme, a contribuir y que yo entienda qué es lo que está sucediendo. Tanto para cuestiones positivas como para cuestiones negativas, porque puedo haber generado muchísima venta y tener poca ganancia. Entonces, con aquellos clics que vayamos haciendo, Tableau va a ir pudiendo tratando de explicar nuestros datos. También les quiero mostrar algo que sé que
resulta siempre muy interesante, que es el trabajo de los mapas. Ahora comentame, Dai, si estás viendo mi Tableau Desktop. Así es, ya lo vemos. Esta es una de las imágenes que ustedes estaban viendo, cómo interactuar desde Tableau Desktop o server o online, una vez que esté publicado, con las distintas capas. Fíjense que yo acá puedo ir seleccionando e ir analizando indistintamente cada capa por separado. Esto es algo muy sencillo. Fíjense que yo lo único que hice fue agregar latitud y longitud, que son generados por Tableau porque pudo construir mi geometría, y que tengo información sobre geometría de edificios, información sobre geometría de mis barrios, y a su vez pude sumarle información sobre, no sé, centros comunitarios. Estas tres opciones dentro de mis marcas, fíjense que lo que hacen es que yo pueda tratarlas por separado. Entonces, si quiero trabajar alguna capa en particular, puedo realizarlo, puedo enfocarme en alguna, pero también puedo, por ejemplo, quitarles los colores, enfocarme en alguna en particular, añadir un color particular, y trabajar en el detalle por sí mismo. Por ejemplo, cambiándole el detalle y repartiendo la información desde aquí. ¿Sí? Y lo último, ahí estamos, lo último que les quiero mostrar un poco, vuelvo a mi versión web, es algo que siempre gusta muchísimo, que es explique los datos, que es pregunte los datos. Tan fácil es como que yo quiera saber cuáles han sido mis ganancias en el último tiempo o en un determinado lugar. De momento, pregunte a los datos está en idioma inglés. Van a ver que yo tengo mis medidas y mis dimensiones en inglés también, pero las podría tener en español o en cualquier otro idioma y funcionarían correctamente también. Eso dependerá de cómo tengan sus orígenes de datos, pero sepan que en algún futuro Tableau va a integrar los distintos idiomas. Entonces, así de simple como decir, bueno, vamos a ver profitability, cómo me va en ganancias. Profitability, ups. Ahí. En un lugar en particular, por ejemplo, en Arizona. Le voy a dar clic, me va a generar un indicador, y yo este indicador puedo añadirlo muy rápidamente a cualquier dashboard que yo tenga con los botones de compartir. Podría ver mis total sales, por ejemplo. Esta, mediante la inteligencia que tiene por detrás Tableau, es una sugerencia. Puedo ir a ver mis sugerencias y me armó rápidamente un mapa. ¿Qué es lo que hice yo? Escribir la sentencia o utilizar alguna que me pidió Tableau. Quisiera cambiar el año y quisiera ver 2021. Selecciono y cambio. Quiero no verlo por estado, sino por alguna otra cuestión, o agrupar por categoría en vez de subcategoría, puedo hacerlo también. Y obviamente compartir mediante un link o sumarlo luego guardándolo en mis tableros.